Hay algo que muchas personas no tienen en cuenta cuando invierten. Y no me refiero ni a las comisiones ni al activo que eligen. Me refiero a algo mucho más simple pero que puede marcar la diferencia en tus resultados. La divisa en la que estás invirtiendo. Porque aunque tú estés invirtiendo desde España, lo más probable es que el fondo que estás comprando esté en dólares. Y eso significa que además de lo que haga el mercado, también estás expuesto a lo que haga el cambio euro-dólar. Si el dólar sube, ganas más. Pero si el dólar baja, ganas menos. Así que hoy vamos a ver si vale la pena cubrir divisa en tus inversiones y en qué casos puede tener sentido hacerlo. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Antes de nada, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué significa cubrir divisa? Cuando un fondo está cubierto frente a la divisa, lo que se conoce como un fondo hedged, significa que intenta eliminar el impacto del tipo de cambio. Por ejemplo, imagínate que inviertes en el S&P 500, que está en dólares. Si el dólar se deprecia frente al euro, tu fondo pierde valor al convertirlo a euros. Y si el dólar se aprecia frente al euro, tus beneficios en euros aumentan. Pues bien, un fondo hedged lo que hace es neutralizar este efecto. Utiliza contratos financieros para mantener un tipo de cambio fijo y evitar este tipo de fluctuaciones. Cubrir divisa tiene sus ventajas y sus desventajas, así que vamos a verlas en detalle. Empezamos por las ventajas. La primera es que proteges tu rentabilidad frente a movimientos del euro-dólar. Si el dólar cae, tu fondo no se ve tan afectado. La segunda ventaja es que tienes menos volatilidad a corto plazo, por lo que tus resultados pueden llegar a ser más predecibles mes a mes. Y en tercer lugar, que evitas sorpresas si inviertes desde fuera de la zona euro o si planeas sacar el dinero pronto. En definitiva, cubres una parte del riesgo que no depende del mercado, sino del tipo de cambio. Ahora vamos con las desventajas de cubrir la divisa. La desventaja principal es que tiene un coste adicional. Para mantener esa cobertura, el fondo tiene que utilizar derivados financieros y evidentemente esto tiene un precio. La segunda desventaja es que puede restarte rentabilidad si el tipo de cambio te favorece. En el caso de que el dólar se aprecie frente al euro, tú no te podrías aprovechar de este extra de rentabilidad porque estarías cubierto por el cambio de divisa. Y como tercera desventaja es que a largo plazo el efecto divisa tiende a compensarse. Esto quiere decir que lo que pierdes en unos años lo acabas recuperando en otros. Así que muchas veces el efecto divisa no tiene un gran impacto si inviertes a largo plazo. Ahora vamos a ver el coste real de la cobertura de divisa, o sea, cuánto realmente nos repercute a nosotros tener esta cobertura. El coste depende sobre todo de la diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. Ahora mismo los tipos de Estados Unidos están más altos que en Europa, así que cubrir el dólar es más caro y ese coste se nota directamente en tu rentabilidad final. Por ejemplo, dos fondos que replican el mismo índice, uno cubierto y otro no, pueden llegar a tener diferencias de rentabilidad de entre el 2 o el 3% anual, solo por ese coste de cobertura. Ahora vamos a ver un ejemplo real con dos fondos indexados al S&P 500. En primer lugar, como ejemplo de fondo no cubierto por el cambio de divisa, he decidido elegir el fondo que yo utilizo para invertir en el S&P 500 y como fondo cubierto por este cambio de divisa he elegido este de Fidelity. Ahora vamos a ver tanto sus rentabilidades en este año 2025 como sus rentabilidades en los últimos 5 años. En primer lugar vamos a ver la rentabilidad que ha obtenido el fondo que no está cubierto por divisa. Este fondo en el año 2025 ha obtenido un 5,03 de rentabilidad, mientras que el fondo que sí que está cubierto por el efecto divisa ha obtenido un 15,17% de rentabilidad en este año 2025. Seguramente estés flipando con la diferencia del 10% entre ambos fondos. Esto se debe a que a principios del año 2025 el dólar se depreció muchísimo frente al euro y eso nos afectó directamente a las personas que no tenemos cobertura de divisa en nuestros fondos. Puede que por este dato ya te hayas decantado por cubrir divisa en todos tus fondos, pero espera un momento y vamos a ver la rentabilidad de ambos en un periodo de 5 años. Por un lado, la rentabilidad media anualizada del fondo que no cubre divisa en los últimos 5 años ha sido de un 17,24% y por otro la rentabilidad media anualizada del fondo que cubre divisa ha sido de un 14,56% en los últimos 5 años. Aquí ya no vemos tanta diferencia, ¿verdad? Como puedes ver, en estos últimos 5 años el efecto divisa ha quedado prácticamente neutralizado. Te recuerdo que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Porque estos fondos hayan conseguido estas rentabilidades en los últimos 5 años no significa que los próximos 15, 20 o 50 años vaya a seguir siendo así. Así que tienes que tenerlo en cuenta. En la descripción de este vídeo te voy a dejar ambos fondos para que tú mismo los puedas comparar. La verdad es que viendo la rentabilidad de este año parece que estamos hablando de fondos totalmente diferentes. Pero si nos fijamos en el periodo de 5 años vemos que el ganador es el que no cubre divisa.
Esto no afecta simplemente a los fondos americanos. También pasa con activos como el oro, que también cotiza en dólares. Si el oro sube pero el dólar baja, el efecto puede neutralizarse parcialmente. Y lo mismo ocurre con cualquier otro activo denominado en otra moneda. Bonos americanos, acciones de empresas asiáticas o incluso ETFs globales. Entonces, ¿en qué casos tiene sentido cubrir la divisa? Pues hay varias situaciones en las que sí que puede tener sentido. Como por ejemplo, si inviertes a corto o medio plazo y no quieres asumir más volatilidad de la necesaria. También si tienes un capital grande y te preocupa la estabilidad. O si emocionalmente te cuesta ver bajadas por el cambio de moneda y prefieres algo más estable. En estos casos, cubrir divisa puede ayudarte a dormir más tranquilo. Pero si inviertes con un horizonte temporal de 10, 15, 20 años y haces aportaciones periódicas, lo normal es que las fluctuaciones de la divisa se acaben compensando solas. Seguramente te preguntes, ¿qué hago yo personalmente? En mi caso, invierto en fondos indexados todos los meses sin cubrir divisa. No tengo ni idea si el euro subirá o bajará frente al dólar, pero la verdad es que tampoco me importa. Prefiero enfocarme en el largo plazo y no perder rentabilidad por el camino con costes más altos que tienen los fondos que cubren divisa. Y bueno, tanto si prefieres cubrir divisa como si no, puedes hacerlo desde MyInvestor. Esta es la plataforma que yo utilizo para invertir y tiene unas condiciones buenísimas para invertir en fondos indexados. Ahora mismo tiene una promoción en la que si te registras desde mi enlace e inviertes tus primeros 100 euros, nos dan 25 euros a cada uno. Así que si quieres aprovecharla, te dejo mi enlace tanto en la descripción como en el primer comentario fijado. Sé que he explicado muchas cosas durante este vídeo, así que vamos a hacer un resumen. Cubrir divisa reduce la volatilidad, pero cuesta dinero. Si inviertes a corto plazo o buscas estabilidad, puede llegar a ser una buena opción. Si inviertes a largo plazo, probablemente no marque una gran diferencia. Lo importante no es tanto si cubres divisa o no, sino que entiendas el riesgo que estás asumiendo. Te recuerdo que este vídeo tiene carácter educativo y divulgativo y en ningún momento es una recomendación de inversión ni nada por el estilo. Antes de invertir, infórmate bien y asegúrate de que entiendes lo que haces. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Chao!